Hola romanos, hoy vamos a estar hablando por fin de mi top de mejores lecturas de 2022. En el puesto número 14 tenemos A la costa de Luis A. Martínez. Ok, me esperaba bastante de este libro ecuatoriano, todo un clásico de mi país y la verdad que me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Yo tenía entendido de que era la historia pues así de un romance prohibido o algo parecido, pero a la costa es mucho más que eso. Es la historia de todo el cambio político que hubo entre finales del siglo XIX e inicios del XX, la lucha entre el Partido Conservador y el liberalismo, conflictos como la Guerra de Concha, y todo se refleja a través de la historia de Salvador y su familia. Una familia de orígenes serranos, aunque viven en Guayaquil, y a través de la cual pues tenemos a nuestro protagonista Salvador, un joven de personalidad sensible, tímida, pero que a pesar de su condición, bueno, este hombre intentará sobresalir por encima de su padre con tal de encontrar sus orígenes y un sentido a la vida. Es una gran obra que recomiendo para quien quiera iniciarse con clásicos ecuatorianos. En el puesto número 13 tenemos La vorágine de José Eustacio Rivera. Y de Ecuador pasamos a Colombia con otro clásico, La vorágine. También, este me sorprendió más de lo que esperaba. Al igual que a la costa, este sí me esperaba que fuera solo una historia de amor prohibido. Este libro estuve dos veces intentándolo leer cuando estaba en el colegio y nunca lo terminaba. Había algo en la escritura que se me hacía un poco pesada, pero ahorita ya por fin el año pasado lo leí completo y me he quedado impactado con lo que me encontré. Es mucho más que solo una historia de amor. Empieza como tal, parece que va a ir a ese rumbo al inicio, pero una vez que Arturo y Alicia llegan a la selva, la historia deja de lado la historia romántica y va convirtiéndose en algo más. La vorágine pasa entonces a ser una historia de crítica social, por lo menos en su mitad, y luego ya a partir de la segunda mitad se va convirtiendo poco a poco en una trama más personal, más íntima y a la vez terrorífica. Es de los pocos libros donde el escenario, a mi parecer, se convierte en el villano de la historia. Esto lo expliqué mejor en el homenaje que yo le hice a José Eustacio Rivera en el canal, porque La Vorágine es un libro con tantos matices que no podía dedicarle solo una reseña, tenía que hablar de toda la obra del autor en un video. Sin duda que recomiendo leer no solo La Vorágine, sino también los poemas de Rivera para entender a este escritor tan particular y su obra. En el puesto número 12 tenemos El campamento de Blue Jeans. Bien, este libro es bastante entretenido, es un thriller con toques actuales. Digo, se trata de un reality show en donde, bueno, un grupo de celebridades, entre ellos influencers, músicos y una escritora de Wattpad al parecer, se internan, pues tienen que vivir en una casa y a medida de que uno a uno se van eliminando los participantes, los demás tienen que ir averiguando qué es lo que está pasando en la casa y quién va a quedar de último, porque el último sobreviviente va a heredar la fortuna del millonario que los ha puesto ahí. Ok, es una trama muy rápida, muy interesante, con una escritura súper ágil, ideal para un thriller, pero lo que entra en este top es que Blue Jeans utiliza ese tropo de personas en un escenario que ya había utilizado Agatha Christie en Diez Negritos y lo modifica y hace que sus personajes sean incluso más complejos. Me gustó bastante. En el puesto número 11 tenemos Violeta de Isabel Allende. A Isabel Allende recién la leo en el año pasado y bueno, me gustó Paula y después de tremenda experiencia decidí leer otro libro
Y no creí que hubiera otro que pudiera superar a Paula, porque Paula es una joyita autobiográfica. Pero Violeta me sorprendió más. Es la historia de una mujer a lo largo de sus 100 años de vida, desde 1920, cuando la gripe española todavía seguía presente en Chile, hasta 2020, que es cuando inició la pandemia del COVID-19. Y en 100 años es que Violeta del Parral te cuenta tantas cosas de su vida. Perdón, Violeta del Valle va contando tantos sucesos y se va involucrando en varios eventos históricos de Chile, como por ejemplo em, la dictadura de Augusto Pinochet, la gripe española, y a la vez vamos conociendo la propia vida de ella en su situación como madre, como hija, como mujer. Es un libro totalmente inmersivo y de los más complejos que pude haber leído de esta gran autora. En el puesto número 10 tenemos Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo de Benjamin Alire Sáenz. Tardé bastante en leer este libro, aunque bueno, no tiene tanto tiempo, creo que es de 2021, pero yo tenía mis dudas de leerlo porque me había gustado bastante su primera parte, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. La primera parte es un libro tan bueno que no creí que hubiera una secuela que la superara. Para mí era un libro que estaba muy bien como autoconclusivo, pero de repente Sáenz saca casi 10 años después del primer libro el segundo, y todos estábamos a las expectativas. ¿Llegará a su nivel? Bueno, yo creo que incluso le superó. Continúa la historia de Aristóteles y Dante, de estos dos chicos enamorados. Y la desarrolla, madre mía, la desarrolla con una escritura poética subjetiva, inmersiva, delicada. La escritura de Sáenz es de las mejores que van a encontrar en literatura juvenil actual. Es un autor que incluso tendría que ser candidato, no sé si al Nobel, no sé si para tanto, pero es que en serio, es un autor que tendrían que leerlo no solo el público juvenil, tendría que ser analizado por verdaderos críticos. Creo yo que Benjamin Alire Sáenz tiene una escritura que vale la pena conocer y trata el tema del amor adolescente, del amor homosexual en estos dos libros de una manera preciosa, y en este segundo, uy, llegó al top sobre todo por el final. Es que ya en este punto tengo mis dudas de si decir de que un tercer libro ya no sería necesario o suplicar por un tercero, porque el final del segundo es increíble. En el puesto número 9 tenemos La renuncia de Edith Wharton. Una vez más, Edith Wharton no me decepciona. Ya voy como 4 libros de esta autora y es una maravilla con cada uno. La renuncia trata sobre una mujer que se reencuentra con su hija hasta que descubre que la hija está comprometida con un hombre, pero no es cualquier hombre, sino uno que la propia protagonista conoce de su pasado. No diría que es un triángulo amoroso, pero al fin y al cabo este libro se centra en un triángulo entre personajes muy interesante, muy dinámico, en el cual a través de estas ciertas conveniencias y un toque humorístico muy sutil, Wharton va explorando el tema del pasado, de superar experiencias un poco dañinas de años atrás. Es una historia, no diría tanto romántica, sino más bien de drama, pero un drama interesante. En el puesto número 8 tenemos Maurice de E.M. Forster. Bueno, si había un libro gay que superara a Aristóteles y Dante, tenía que ser Maurice. Es un clásico del género LGBT y se trata de una obra que incluso Forster nunca llegó a publicarla en vida porque, o sea, estamos hablando de un libro que escribió más o menos entre 1914 y 1915. Obviamente hubiera sido polémico un libro de esa índole publicada en la época, por lo cual fue un libro oculto y que no se publicó hasta la muerte de su autor,
en 1971. Es un libro con una escritura delicada, sutil, tenue y que explora el amor homosexual de una manera inmersiva. Ya me parecía precioso lo que Benjamin Alir Sainz había hecho en su obra, pero es que M. Forster desarrolla incluso el crecimiento personal del protagonista y cómo debe aceptarse a sí mismo. Algo así era revolucionario para su época y Forster lo desarrolla de una manera muy ordenada, sin forzar ni apresurar nada. Es una obra maestra. En el puesto número 7 tenemos Hielo, de Anna Kavan. Este es de los libros más raros del top. Y es que su premisa es muy original a cierta manera. Trata de un futuro posapocalíptico en donde una tormenta de hielo parece estar cubriendo el mundo. Y de protagonista tenemos a un hombre anónimo que mientras va huyendo del hielo, va persiguiendo a su vez a una mujer que parece que quiere proteger. Lo raro es que esta mujer huye de nuestro protagonista. Y aquí es donde nosotros entramos en duda. A través de la narración en primera persona de este hombre, tú como lector dudas de si este hombre es un héroe que busca proteger a esta mujer que él ama o acaso es un villano, un acosador. Esa duda persiste a lo largo de la novela. En una obra cuya metáfora del hielo podría tener varios significados. Podría tratarse de las relaciones tóxicas, podría ser un mensaje ecologista, pero también podría ser una analogía a los problemas de adicción de la propia Anna Kavan. Es una obra muy original con varios mensajes ocultos y por ello sin duda que la recomiendo. En el puesto número 6 tenemos El cuarto de Jacob de Virginia Woolf. Bueno, Virginia Woolf, ya saben, es una de mis escritoras favoritas desde el colegio. Y El cuarto de Jacob me ha gustado tanto como sus demás novelas. Una vez más, Woolf se mete en la narración del flujo de conciencia para explorar la conciencia de sus personajes, explorar el ambiente, los paisajes. Es una obra con crítica social, pero que le importa mucho más pues la psicología del propio Jacob y todo lo que va a conducir hacia su final. Como en toda novela de Virginia Woolf, yo creo que más importante que la trama es el cómo está escrita. Es una obra con una escritura original, una escritura para mi parecer única en Virginia Woolf. No ha habido otro escritor o escritora como Virginia Woolf. En el puesto número 5 tenemos María de Jorge Isaacs. Bueno, no sé cómo acabé metiendo otro clásico colombiano, pero aquí tenemos María. Otro libro que estuve un par de veces intentando leer cuando estaba en el colegio. Lo dejé a la mitad, justito a la mitad, y no lo volví a tocar por años. Ahorita pues me puse a leerlo ya, como se imaginarán, empezando del inicio, y me gustó. Me gustó bastante, más de lo que esperaba. Es hasta cierto punto la típica historia latina que había en el romanticismo, la historia de un amor prohibido, algo como lo que en Ecuador teníamos con Cumandá de Juan León Mera. Pero María tiene una escritura ágil, pero a la vez delicada, que hace que uno no suelte el libro hasta llegar al final. Ayuda bastante que de hecho cada capítulo es muy cortito, de apenas 1 a 3 páginas. Por lo tanto, es un libro de 65 capítulos, pero que no es muy largo. Y eso hace de que el proceso de lectura de María sea bastante ágil, bastante rápido y a la vez uno se termina metiendo en la historia de Efraín y María. Es una historia de amor trágica, pero que vale la pena leer. En el puesto número 4 tenemos Sartoris de William Faulkner.
Y hablando de Virginia Woolf, bueno, aquí tenemos a Faulkner, otro maestro del flujo de conciencia, solo que Faulkner en este libro se mete en contarnos la historia de una saga familiar. Es la historia de la familia Sartoris, una familia típica del sur de los Estados Unidos, de ese famoso condado de Yoknapataupa. Y como bien dijo Faulkner, bueno, aunque este no es mi primer libro del autor, él decía que este era el primer libro que todos debían leer para entender su obra. Y lo entiendo. Sartoris es una saga familiar donde a través de sus varios miembros, Faulkner nos va explorando las bases de los temas que él profundizaría en sus demás novelas. Es una obra que sin duda lo recomiendo. En realidad, a ver, si no me equivoco, es mi tercera novela de Faulkner. Pero al igual que el autor, yo sí le recomendaría que esta sea su primera lectura de Faulkner. En el puesto número 3, y ahora sí, yéndonos a los puestos principales, tenemos a La formación de una marquesa de Frances Hodgson Burnett. Bueno, ustedes saben, Burnett es una de mis escritoras favoritas de toda la vida. Todo lo que escribe esta mujer me encanta. Todo, 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 todo. Y La formación de una marquesa no ha sido la excepción. Am, no es mi primer libro adulto de Burnett. Como ustedes saben, Burnett escribió literatura infantil, pero también novelas románticas. Antes de este libro yo ya había leído, por ejemplo, de su literatura más adulta, más romántica, Preciosa Polly Pemberton, pero ese libro quizás, aunque me gustó, es el que menos me ha gustado de la autora. Bueno, La formación de una marquesa me gustó muchísimo. Es dinámica, es la historia justamente de una jovencita, no diría de clase baja, pero a ver, de clase media más o menos, que poco a poco con ayuda de ciertas amigas y de la mujer que la ha criado y de su tutora, es que ella poco a poco va integrándose en la clase alta gracias justamente a cierto hombre con el que ella se compromete. Y bueno, es una historia muy dinámica, muy divertida, a veces nostálgica, como típico de Burnett, pero a la vez tiene una escritura tan delicada y a mi parecer única en la autora. Quizá la única escritora que le he visto una escritura parecida a Burnett ha sido Carmen Laforet, pero hasta ahí. No ha habido otra escritora más allá de Laforet que pueda escribir como Burnett. En el puesto número 2 tenemos a Vida de Charlotte Bronte de Elizabeth Gaskell. Esta es la única obra de no ficción del top. Se trata de una biografía. No esperaba que una biografía, la primera que yo leo en mi vida, entrara tan alto en el top, pero es que me dejó choqueado. Elizabeth Gaskell, que aparte de una de las grandes novelistas de la época victoriana, también fue amiga de la familia Bronte, nos cuenta su propia experiencia como justamente una conocida, como amiga de la propia Charlotte Bronte, y también utiliza ciertas cartas, ciertas fuentes de primera mano para contarnos la vida de una de las grandes autoras de la época victoriana y de la literatura británica en general. Es una biografía completa, como debería de ser. Empieza de hecho contándonos cómo Patrick Bronte conoció a la que sería su esposa y termina con el funeral de nuestra querida Charlotte, de la autora de Jane Eyre. En serio, Elizabeth Gaskell se mete incluso en contarnos el proceso de escritura de Jane Eyre y de las demás novelas de Charlotte, y a través de las cartas hasta vamos conociendo las personalidades de Emily y Anne Bronte, y te das cuenta con este libro de que nunca hubo una rivalidad entre las hermanas Bronte. Ellas se querían, se apreciaban tanto como personas y se apreciaban como escritoras. Es una biografía que tienen que leer si aprecian la obra de las hermanas Bronte. Y finalmente, en el puesto número 1, mi mejor lectura del año ha sido Belinda de María Edgeworth. En serio, no me esperaba que una novela me gustara tanto.
O sea, yo ya me esperaba cosas buenas de Belinda porque había escuchado de que Maria Edgeworth había sido una escritora que le gustaba Jane Austen, ¿ok? Jane Austen admiraba a Maria Edgeworth. Y esto ya es mucho decir, hablando de una de las grandes autoras anteriores a la época victoriana. Entonces, sabiendo esto, quise leer pues a esta autora y cuando me enteré de que había un libro de Maria Edgeworth en español, puff, con gusto, lo leí rápido y me dejó sorprendido todo lo que encontré. Es un libro de más de 400 páginas, pero te lo lees tan rápido. Ok, trata sobre Belinda Chapman, una joven de clase alta que con ayuda de su tutora, Lady Delacour, el mejor personaje del libro, se va metiendo en la clase alta gracias a su compromiso con Clarence. Ok, hasta ahí tiene cierto parecido con la formación de una marquesa, pero créanme que Belinda tiene mucho más salseo. Llega a un punto en que incluso Belinda termina siendo poco interesante a comparación de todos los personajes secundarios. Es una novela con muchas situaciones, con muchos líos amorosos, con mucho humor, mucho romance, mucho escándalo. Es súper, súper interesante. Para quien le guste el chisme de gente rica, de celebridades, cosas así, Belinda es su libro. Es un libro divertidísimo, a veces romántico, a veces dramático. Es un libro que lo tiene todo, todo. Sin duda que lo recomiendo bastante y entiendo por qué Jane Austen, una escritora que si bien podía ser romántica, a veces tenía sus toques de humor en su obra, admirara tanto a Edgeworth, porque Edgeworth lo tiene todo en su obra. Y bueno, con esto creo que ya acabo mi top, todo emocionado de estarles hablando de mi mejor lectura del año pasado. Bien, suscríbanse para más contenido, síganme en mi Instagram, mi Goodreads, mi Wattpad y mi Twitter y adiós.